Vamos a arrancar la sesión de hoy. Buenas tardes nuevamente a la al segundo encuentro de lo que es este taller de comunicación, de herramientas de la comunicación para la extensión crítica en el marco del quinto módulo de este diplomado. Muchas gracias a todas y todos por conectarse, ser puntuales y estar atentos y también participar en este que más que una presentación queremos que sea una conversación y un diálogo con todas y todos, sobre todo por el tema que nos reúne hoy, como es la comunicación y si pensamos también en ese tipo de comunicación horizontal, dialógica y con empatía, como decíamos ayer. Así que Lucho estará de nuevo hoy también y nosotros acompañándolo y bueno, complementando también los contenidos y las reflexiones con él. Así que muchas gracias y bienvenido nuevamente, Lucho. Adelante. Bueno, muchas gracias, Yanis. Buenas tardes a todos y todas. Un poco la idea de hoy es más allá de los aportes y los diálogos que tuvimos el día de ayer respecto de nociones vinculadas al campo de la extensión crítica y a la comunicación, es ver directamente experiencias de comunicación que hemos atravesado, que hemos desarrollado en distintas instancias y para tener un poco de idea alguna de los canales, las vías por las cuales nos podemos ir o podemos ir produciendo o realizando productos comunicacionales. Así que les vamos a compartir un poco las placas que nos habían quedado el día de ayer y que tenían que ver con, lo paso modo presentación, así lo ven mejor. Supuestamente ya debería estar, pero no aparece. A ver, ahora sí. Ahorita. Bueno, respecto de los productos comunicacionales, tenemos diversas vías. Un poco esto que decía Vania recién, vinculado a la idea de los canales alternativos de comunicación y de que no aparece mucha información, tiene que ver también con un pensamiento que ha transitado a lo largo de los últimos años en las universidades y sobre todo también en la extensión de no sistematizar o no comunicar lo que se produce o el trabajo que se realiza. Entonces, eh, generar estos procesos de comunicación requiere de un equipo de trabajo que sea o que tenga determinadas características y que pueda tener en claro, digamos, cuáles son las cuestiones a comunicar, por dónde podemos comunicar. Muchas veces nuestras universidades tienen canales de comunicación y no los utilizamos, tienen radios, revistas, entonces un poco la idea que nosotros venimos impulsando desde los talleres y desde distintas instancias es de publicar todo el tiempo, en la medida de lo posible. Cuando nos referimos a publicar, por ejemplo, desde lo gráfico, puede ser libros, artículos, ponencias, revistas, folletos, informes, digamos, generar una serie de contenidos para poder publicar bajo esas vías. Después la semana que viene vamos a estar viendo algunas herramientas mínimamente como para que tengan una idea, pero les voy a mostrar algunos ejemplos de ello. Salgo un segundo de esta pestaña y nos metemos a la otra. No sé si se ve bien ahí. Esto es una revista. Eh, en el caso particular, soy profesor de análisis periodístico, que es una materia que está en la currícula de la licenciatura en periodismo y está ubicado alrededor del tercer año de la carrera. Son 4 años la carrera y en una instancia, digamos, ya superior, los y las estudiantes tienen que desarrollar un trabajo vinculado al análisis periodístico. Cuando yo ingreso a la cátedra hace 5 años, lo que se desarrollaba era un trabajo vinculado al análisis periodístico estrictamente de los medios gráficos, es decir, realizar una cobertura de qué publicaba alguno de los medios gráficos locales, como puede ser Página 12, Clarín o La Nación, respecto a un determinado tema. ¿Qué es lo que empecé a ver
un poco lo que tenía de conocimiento previo y lo que empecé a ver en el transitar de la cursada es que nos quedamos solamente encorsetados dentro de lo que es la línea del análisis, porque solamente veíamos los medios masivos de comunicación y no enseñábamos, sobre todo con el perfil que tiene nuestra universidad, que es marcadamente social, no enseñábamos, no formábamos estudiantes que puedan realizar análisis sobre determinados problemas de la sociedad en conjunto con esa sociedad o con determinadas comunidades. Entonces, vale recordar, por ahí estoy hablando así de una manera como si ustedes tuvieran en claro el contexto de la universidad y no lo es así. La Universidad Nacional de Avellaneda tiene 11 años, con lo cual es una universidad muy joven, y la gran mayoría de los docentes de la carrera de periodismo, muchos vienen del campo del periodismo, pero no tienen un vínculo directo con la universidad. Aquellos que sí venimos con un vínculo de hace muchos años en la universidad, en investigación y en extensión, desarrollamos un poco estas actividades. La Universidad Nacional de Avellaneda tiene curricularizada la extensión universitaria en 4 trayectos formales que se denominan trabajo social comunitario. Los y las estudiantes tienen dentro de esa malla curricular 4 talleres de trabajo social comunitario que son el trabajo social comunitario 1, 2, 3 y 4. Cuando cursan esas materias que son de carácter obligatorio, lo que desarrollan es un vínculo con otros saberes interdisciplinarios. Es decir, los estudiantes de periodismo cursan con estudiantes de economía, cursan con estudiantes de historia, cursan con estudiantes de artes audiovisuales o con estudiantes de ingeniería o de educación. Se nuclean en esas materias y desarrollan bueno, una perspectiva desde entender cómo es la extensión universitaria, desarrollar proyectos, etcétera, etcétera. Como nosotros veíamos que había un cúmulo de información que se estaba desarrollando dentro de esas materias que no era o no tenía una réplica o una sistematización de todo lo que allí se producía, empezamos a generar una articulación con los docentes, los y las docentes de trabajo social comunitario. Entonces, una de las propuestas de nuestra cátedra tenía que ver con la posibilidad de realizar una revista, un análisis periodístico de una problemática social. Seguíamos dando la otra opción de analizar un medio, pero podían traer los proyectos que ya venían trabajando en trabajo social comunitario y desarrollar una revista. Así fue como una estudiante hizo esta bellísima El que revista, no encuentra. que esta revista inclusive la tapa es un diseño, es un dibujo que ella hizo a mano alzada, y que después le sacó una foto, la escaneó y terminó desarrollando la revista. Fíjense la calidad de la revista. Ustedes dicen, ¿cómo hizo para hacer esta revista? Bueno, esto se trabaja en una plataforma que se llama Canva, que es muy sencilla de utilizar, que después les vamos a dar para la próxima semana algunos tutoriales de cómo utilizarla, donde ya viene una plantilla premoldeada y armada como una revista, y lo único que uno hace es ir incorporando textos, fotografías, y así uno puede ir desarrollando, digamos, un producto comunicacional muy interesante. Nosotros lo que realizamos ahí es una articulación con esa cátedra y dimos la posibilidad de curricularizar estos trabajos y de sistematizar todos los conocimientos que se producen en esas comunidades. Esta otra revista trabaja sobre sobre un proyecto de cine abandonado, proyecto del cine de Wilde, en la localidad de Avellaneda, y cómo recuperaron el cine y cómo se generan distintas prácticas culturales desde ese cine recuperado. Bueno, lo mismo, trabajaron con Canva y hay algunas estructuras que tienen que hacer una editorial, una entrevista. Digamos, para nosotros es sustancial en la comunicación, sobre todo en el periodismo, la herramienta central para conocer como el otro conoce es la entrevista. Entonces, si no aparece la voz de los actores, lo mismo nos pasa en extensión, muchas veces cuando participamos de encuentros o distintas instancias que vienen y nos comentan los proyectos, lo primero que levantamos la mano es pedir la voz de los otros actores. Digamos, tenemos
mal amalgamado esta idea que viene de la investigación de que cuando vamos a hacer una ponencia, lo primero que desarrollamos es, bueno, el proyecto que hacemos es así, asá, estas características, y poco explicamos de cuál es la problemática que se trabaja y qué opinión tienen los otros actores. Generalmente un poco digamos, la vedette, por decirlo de alguna manera, suelen ser los investigadores. Bueno, acá nosotros planteamos todo lo contrario, que nos interesa conocer esas voces que están en estos proyectos y bueno, un poco esa es la idea. Y no sé si recuerdan que ayer les hablé del trabajo que hicimos en un instituto de menores. Encontré la revista dentro de todo el mar de archivos que tengo. Fíjense, esto se construyó en un instituto de menores. Fue un proyecto de extensión. Acá hicimos lo siguiente, trabajamos con un equipo interdisciplinario. La tapa quedó. Esta etapa no la trabajamos nosotros, la hizo un grupo de diseñadores de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, de donde se ejecutó el proyecto. Ganamos una convocatoria, nos dan un subsidio y con ese subsidio imprimimos alrededor de 500 revistas y que se trabajó sobre la comunicación en situaciones de encierro. Bueno, esta es una de las tareas que realizan los jóvenes privados de la libertad respecto de su alojamiento en los internados y cómo les dan distintos talleres como para que tengan una mejor reinserción en la sociedad. Y esto es un poco la contratapa. Acá, bueno, sí, hay algunos problemas. Yo no estaba muy de acuerdo con esto, pero bueno, se terminó desarrollando de esa manera. Si uno ve la estética, por ahí el fondo nos jugaba una mala pasada. En la misma revista, que ahora no la pude encontrar, pero después voy a fijar si la semana que viene la puedo ver, había mucha información, digamos. Entonces uno estéticamente tiene que ver estas cuestiones. Este fondo gris impreso sobre letra blanca, cuando uno lo lleva a la impresión, por ahí no se nota de una muy buena manera, no hay una muy buena calidad en la visualización de eso. Bueno, son pequeños detalles estéticos que tenemos que tener en cuenta, pero lo importante es, digamos, que se desarrolló desde este proyecto la idea de cómo se trabaja en en el servicio penitenciario de menores y los jóvenes privados de la libertad, que en este caso estaban en un taller de albañilería y estaban construyendo sus propias aulas, que a futuro iban a trabajar sobre eso. Bueno, estos son algunos ejemplos desde lo gráfico, hay muchos, pero son algunas cuestiones que podemos ir viendo. Ahora volvemos de nuevo a cualquier cosa me interrumpen, aportan lo que quieran, Yanis, Eduardo. Eh, Después tenemos lo radial, lo sonoro, los podcasts, informes, entrevistas. El WhatsApp puede ser una forma de utilizar. Los programas de radio, bueno, el programa que hace Yanis y los compañeros, que es muy interesante, los programas que hemos desarrollado de la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria, tienen que ver con la posibilidad de articular y de visibilizar los conocimientos que se producen. La Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria no tenía programa de radio y produce muchísima información, muchísimo conocimiento. Y bueno, fue una idea de Jorge que nosotros llevamos adelante y la presentamos, de Jorge Castro, que la llevamos adelante, la presentamos en el Congreso en Tandil. Ibaña se debe recordar más o menos eh, la presentación cuando estuvimos en Tandil. No recordemos lo bien que comimos en época de quesos, ese lugar tan emblemático de Tandil, la provincia de Buenos Aires, donde hay embutidos muy, muy ricos. Pero ahí presentamos el programa con algunos pequeños aportes y bueno, después desarrollamos una serie de programas que se hace íntegramente desde la Universidad de Avellaneda, en los estudios de la radio de la facultad, pero se dialoga con un montón de compañeros y compañeras que son corresponsales y que trabajan desde la producción también y del equipo de comunicación de la ULEU, como Yanis, Mariana Castro, Paula Abdala, Santiago Pucamolina, Gilma, bueno, por ahí me voy a olvidar de alguno, Ayelén Gómez, Milena Hidalgo, bueno, hay un montón de compañeros y compañeras que forman parte de esos productos
y que tratamos de llevar adelante este programa de radio de la ULEU. Y voy a ver si puedo, por lo menos, hacerles escuchar pequeño, pequeño En esto que archivo de audio. mencionabas, Lucho, Eduardo. todas estas diferentes herramientas que utilizamos para poder comunicar, me llamaba la atención esta herramienta del WhatsApp. Y es que desde la dirección de vinculación, Yanis había creado este grupo de WhatsApp que en inicios pues se miraba aquella diferencia de saberes, aquella diferencia de pensamientos de cada quien, dado que venimos de toda esta época conflictiva, de todo esto, lo que me atañe aquí en la sociedad de Honduras. Entonces, este hecho, pensar de que tratar de comunicar o tratar de dar a conocer nuestro pensamiento, pues a veces caemos en ciertas que no tenemos esa empatía de unos con los otros. Pero a medida que ha pasado el tiempo, pues se ha visto cómo se ha madurado el pensamiento de cada uno con respecto al respeto también de cada quien. Y esto lo digo solamente para mencionar algo que uno de los profesores, una profesora había dicho, y es que el cúmulo de conocimientos que se derrama dentro de este grupo de WhatsApp de profesores vinculadores era increíble, porque dentro de este mismo grupo habían ¿cómo les digo?, de diferentes carreras. Entonces ella decía, bueno, se trata de medicina, se trata de temas sociales, se trata de comunicación, se trata inclusive de astronomía. Entonces era algo tan interesante, porque no solamente estábamos en un grupo que se basa en un solo tema. Bueno, todo es en un solo tema respecto a la vinculación, pero la vinculación en sus diferentes formatos, en sus diferentes ramas. Entonces me llamaba mucho la atención en este aspecto de lo que podríamos tener esa opción al momento de estar en estos grupos, pero siempre y cuando vayamos tomando esa madurez de empatía y de respeto para con las demás personas. Totalmente, Eduardo. Bueno, ahora les voy a hacer escuchar la estética del programa de radio de la ULEU, que esto lo armamos con el grupo de locutores que tiene la universidad, digamos, aprovechando los recursos de la universidad, ni más ni menos. Ahora me dicen si lo escuchan bien. A todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Comuleu, el programa de radio de la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria. Extensión crítica. Investigación, acción participativa. Investigación militante. Diálogo de saberes. La Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria. De vinculación, cooperación, intercambio y reflexión en materia de extensión universitaria de la educación superior de América Latina y el Caribe. Comuleu, una perspectiva latinoamericana de la extensión universitaria. Bueno, esa pequeña intro, esa estética del programa nos sirve para un montón de cosas. Por ejemplo, si hacemos un podcast desde la ULEU, tenemos también la estética para ponerlo previo al podcast, que de hecho muchas de las charlas que grabábamos o de las entrevistas que realizábamos, después les poníamos lo que nos permite, perdón que haga este paréntesis, pero lo que nos permite esta situación actual de las herramientas de la tecnología es poder reciclar, utilizar un concepto que viene del medio ambiente, y es reciclar todo el conocimiento que tenemos. Entonces, con una cámara grabamos una entrevista, y eso también lo podemos, si lo desgrabamos, lo llevamos a la gráfica. Pero también con distintos programas, como por ejemplo la Adobe Premiere, que es un programa de edición de video, lo podemos transformar en audio solamente, y podemos hacer un podcast con eso. Bueno, son las distintas posibilidades que nos permite la tecnología de reciclar el conocimiento y de tenerlo por distintas vías para llegar a todos los espacios, porque no todos tienen acceso
en esto que decía muy bien Eduardo y que destacaba del WhatsApp, es una herramienta en la cual podemos hacer circular estos mensajes sonoros. Y tiene, digamos, la pandemia nos ha conectado a través del WhatsApp. Yo creo que nos ha permitido conectarnos de una manera que antes no lo hacíamos. Antes por ahí no éramos tan tolerantes a escuchar algunos audios de 5 o 6 minutos en WhatsApp y durante la pandemia fuimos más tolerantes y es más, y sobre todo el tiempo empezamos a retransmitirlos o a pasarnos cosas por WhatsApp que antes no nos pasábamos. Pero bueno, me parece que eso también es otra de las posibilidades que se nos abren. Bien, continuemos con... Lucho, yo solo Sí, agregaría también que ya han habido participaciones de profesores de la universidad en el programa de CONULEU y también en otro programa que pues ahorita también ha estado detenido, pero que sí es otro espacio que hemos logrado aprovechar, y que también es de la UNDAP, ¿verdad? El Unimundo, que lo organiza Carlos Berence con otros estudiantes también de la carrera de periodismo. Entonces ya han habido profesores, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Espaciales, de la Facultad de la UNAV, ¿verdad? De centros universitarios regionales y pues aquí con todas las personas que estamos presentes es como también la invitación para que puedan contar con este espacio y puedan también tener presente el tema de lo importante, ¿verdad? Lo fundamental de poder contar lo que estamos haciendo, porque también decía por ahí Gerard Piel que la ciencia que no se dice, que no se publica, es ciencia, decía él, muerta, porque es como que no estamos haciendo nada, porque a veces las personas no conocen, no conocemos lo que está haciendo mi otro par en otra universidad, aún mismo adentro de la universidad, y de repente unirse y trabajar de forma conjunta tiene mejores resultados y mayor beneficio para la población y para nosotros mismos. Entonces, yo sé que aquí pues hay muchos profesores y profesoras que hacen vinculación, que han participado en proyectos durante bastante tiempo, ¿verdad? De forma sistemática y que sin duda es un cúmulo de experiencias y de buenas prácticas y de lecciones aprendidas que es importante que se puedan publicar. Como decías, acá en todos estos dispositivos que hay, ¿verdad? Bien puede ser a través de reportajes escritos, puede ser a través de podcasts o de publicaciones científicas en las revistas que nosotros tenemos y más, ¿verdad? O participaciones en programas de radio. La cosa es, como decía también el doctor Romero, cacarear el huevo, ¿verdad, Eduardo? Cacarear el huevo, Lucho, no sé si en alguno de sí, los sí, talleres lo lo dice mencioné. Silvia generalmente también. Ok, ok, ok. Bueno, entonces sería también eso, ¿verdad? Decir y decir y decir lo que estamos haciendo para que pues tanto va la gota al cántaro hasta que eso va a trascender fronteras y vamos a lograr importantes alianzas, por ejemplo. O Y, también incidir en políticas públicas en el mejor también de los casos, por ejemplo. Y ese es el caso bastante que nos ha sucedido y recuerdo en aquellos años, hace 6 años, cuando iniciábamos con el proceso de una Extramuros o con la revista Una Sociedad, eh, cuando nos dimos la tarea de visitar a los profesores, visitar a las facultades, de proyectos que nos dábamos cuenta así dentro de los pasillos algunos profesores nos recomendaban, visiten a este, mire, él está haciendo un proyecto y siempre le preguntábamos, profesor, pero ¿por qué en este caso este proyecto es de vinculación, pero usted no lo tiene registrado? Y al tenerlo registrado, pues hay una mejor oportunidad de conocer este proceso. Y nos decían, era una respuesta, pero así como bien cotidiana, no. Bueno, la verdad es que yo hago el proyecto porque a mí me gusta, porque me nace, y no lo he registrado porque tampoco quiero ser así como el centro de atención de esto. Y entonces,
la mayoría de todos me decían, bueno, sí, lo hago porque me gusta, pero no lo hago solamente por llenar un requisito. Entonces, ahí es donde hemos llegado siempre, profesor, pero es que en este punto nosotros siempre decíamos, no se trata de que quien va a resaltar es usted, sino que en todo caso la carrera, la facultad, la misma universidad, o es una forma de dar a conocer ante la sociedad en qué se está, de qué manera se retrae este 6% que se le da a la universidad de presupuesto. Entonces, no se trata de decir yo lo hice, sino lo que la Universidad Nacional está haciendo, o la universidad en este caso, la universidad está haciendo para la sociedad. Entonces, una respuesta muy común que siempre tuvimos y que hasta el día de hoy nos encontramos con esta misma respuesta cuando visitamos a diferentes proyectos en las diferentes carreras, en los diferentes centros regionales también, no solamente de acá de Ciudad Universitaria, sino que lo vemos en muchas ocasiones cuando interpelamos a los profesores en este caso. Sí, dicen en el chat los compañeros, Lucho, Sí. o bueno, si lo quiere también compartir a través de su micrófono, la profesora Olga Patricia Hernández, comunicar para incidir. Ella también ha sido, aparte, ha estado siendo parte de equipos de vinculación en proyectos, entonces también me gustaría que más adelante nos comparta. Dice Leonel González, para el logro de una comunicación efectiva es importante el multicanal. El WhatsApp es un canal muy accesible que se complementa con otros canales menos volátiles como las mismas aulas virtuales. Otro tema pendiente es, de ahí sí ya no, es usar los canales que son accesibles a la población con la que queremos comunicar. Sí, eso también lo estaba pensando yo cuando Lucho presentaba, por ejemplo, la revista y lo que tenía, porque depende de hacia quién queremos hacer llegar toda esa comunicación, todo lo que tenemos previsto que queremos decir. Eso es lo que va a condicionar en qué formato, ¿verdad? Va a ser el más adecuado para poder tener realmente un impacto. Entonces, sí, me parece que es muy pertinente también esto que menciona Lionel sobre que dependiendo de a la población a la que queremos comunicar, pues vamos a pensar los medios o los dispositivos que vamos a usar, ¿verdad? Sí, totalmente, dependiendo del contexto en el cual estemos y cuál sea más accesible, digamos, a las necesidades de esa comunidad. Coincido con lo que venían diciendo previamente. Escuché, bueno, nombraste a Carlos Berence, no voy a hacer ningún comentario sobre la figura de Carlos. Sé que publicó que hace poco que están por volver, digamos, este año, así que Unimundo, escúchenlo, que es una experiencia muy interesante, muy rica, con una gran cantidad de estudiantes de Latinoamérica que van comentando las experiencias que están atravesando. Bueno, otra de las posibilidades que nos aparecen a través de las herramientas de la comunicación para realizar distintos productos comunicacionales es lo audiovisual o lo multimedial. Entonces se pueden hacer documentales, cortos, informes, entrevistas institucionales, desarrollar páginas web, blog, redes sociales, digamos, tenemos un abanico ahí de oportunidades y dependiendo de cada contexto. Les voy a mostrar algunas experiencias audiovisuales como para que veamos y después les voy a explicar el contexto de dónde surgen. ¿Se escucha bien? Me llamo Matías Suaqué y estoy cursando abogacía. Estuve haciéndome unos estudios, me detectaron cáncer de colon, hice el ingreso, tenía que hacer el taller de lectocomprensión. Me llaman de la clínica y me dicen que tienen que hacerme un estudio de urgencia y me explican que me van a operar. Me encontré con María Luz, le comenté mi caso y ella me dijo que no había ningún problema, que se iba a poder solucionar para que yo pueda seguir haciendo la carrera.
Llegué al médico y me dijeron, ¿te quedás? La primera cirugía la hacemos el lunes. Y en ese momento, mientras me estaban poniendo el suero, me suena el celular, me dice que era la tutora Graciela y que me habían podido solucionar el tema, la oportunidad de estudiarlo virtualmente. Me dieron dos posibilidades. Una que fue estudiar, continuar, y otra que fue las ganas de hacer. La carrera estaba seguro, era lo que quería, era lo que amaba, pero siempre tuve el miedo a si yo era capaz de poder estudiar una carrera. Bueno, ahora vamos a ver otra. Vemos dos cortitos más y después hablamos sobre ello. A un nuevo programa. Hoy les traemos música y deporte. Esto es Cronistas Barriales. Eric 99, cara 93, acá recién terminando los murales, con crónicas barriales, cronista, como mejor diríamos, entonces vamos y nos portamos los comerciales, somos nosotros los comerciantes de nuestra propia cultura, acá no vamos a mostrar lo que muestran todo el día en el diario, a todo horario, dicen que la tele enseña más, nada que ves, enseña menos, tengo mi maldita visión, todo me parece asqueroso como la televisión. Supuestamente está todo bien, ¿qué? Mira, la gente miramos de frente y le decimos que no es verdad. Con cronistas barriales entonces con eso no me ahogo, no pasa nada, así tu mente llueve. Acá te estamos rapeando y improvisando un poco con Eric 99. Cronistas Barriales. Bueno, esta era la introducción de Cronistas Barriales. Ahora vemos el último fragmento y ya pasamos a charlar un rato. Es muy bonito porque ustedes allá están con la teoría y aquí quizás van a encontrar la práctica, el conocimiento del sufrimiento de acá. Entonces ustedes, a lo que ustedes estudian teóricamente, ellos ponen su sufrimiento, su sacrificio y su práctica a la vez. Y creo que todos vamos a poder hacer mucho. Bueno, ya estamos, ahí estamos. Tres pequeñas menciones, tres cortos como para identificar algunos productos comunicacionales. El primero que vimos es Nexos. Nexos es un programa de articulación, ingreso y permanencia que se desarrolla en las universidades de la Argentina, en la cual se articula entre la escuela media y la universidad para que el ingreso de los y las estudiantes del sistema secundario al nivel superior sea mucho más ameno. ¿Cuál es uno de los primeros, para nosotros, errores que comete la universidad? Es el primer acercamiento que tienen los y las estudiantes del sistema secundario a la universidad es ver a alguien de gestión, a un directivo, en cualquiera de sus funciones, y generalmente, en algunos casos, esa primera visión puede llegar a ser chocante para él o la estudiante, porque generalmente las autoridades andan vestidos de traje o muy bien vestidas las compañeras. Entonces hay como un choque generacional, como un choque en cuanto a determinadas cuestiones que nos marcan los mismos estudiantes del sistema secundario. Entonces se empezó a generar un proceso de articulación y ni hablar, digamos, de que también el pasaje abrupto de la escuela media a la universidad, si no está mediado, también es muy chocante para él o la estudiante porque hay un montón de cuestiones de contexto que se escapan. Entonces se produce articulación de la universidad con escuelas secundarias y en el último cuatrimestre del cursado del estudiante secundario se dan dos materias como si fuera el curso de ingreso
que no lo dan solamente los docentes de la universidad, sino que lo dan los docentes de la universidad mancomunados con los docentes del secundario. Esa articulación se produce de una manera mucho más amena. Este programa existe, como muy bien decía, creo que era Yanis que lo decía hace un rato, generalmente no conocemos lo que está haciendo el de la oficina de al lado o el del aula de al lado, en qué trabaja ese docente o esa docente, qué está produciendo. Y este programa era muy poco conocido en la universidad. Salió una convocatoria de la RENAU, que es la Red Nacional Audiovisual Universitaria. Nos presentamos a la convocatoria y ganamos un subsidio de 300.000 pesos para producir una serie de 12 cortos sobre el programa Nexos. Entonces hicimos 12 cortos que trabajaban sobre toda la problemática. Por un lado, lo dividimos en darle difusión. O sea, la misma universidad no conoce qué es el programa Nexos, hagamos una comunicación interna. Los primeros 3 capítulos eran de la gestión de la universidad, que explicaba la secretaria académica, el rector y los docentes del programa Nexos, que explicaban de qué trataba este tipo de programa. También nos sirven esos primeros cortos para llevarlos a instituciones y comentarles y poder hacer nuevas articulaciones. Otro fue sobre el trabajo que hacían los docentes, cómo era esa mancomunión y qué es lo que veían de positivo del programa Nexos o lo negativo. Y el tercer lugar y lo más importante para nosotros es la voz de los estudiantes. Ustedes vieron a Matías Suaqué, que contrajo cáncer de colon al iniciar la carrera. Él hizo todo cuando la virtualidad todavía no estaba estandarizada en nuestros espacios, hizo todo el curso de ingreso virtual. Mientras iba haciendo quimioterapia, salía de la quimioterapia y muchas veces tenía un tutor de la universidad con el cual podía trabajar virtualmente para ingresar a la universidad. ¿Qué quisimos demostrar con esto? Porque cuando empezamos a entrevistarnos con los y las estudiantes, las primeras cuestiones que salían eran: tenían miedo, no sabían cómo iba a ser el ingreso a la universidad, tenían miedo de elegir mal la carrera, si les iba mal. Bueno, la experiencia de Matías es interesantísima. Él no solamente que atravesó un problema de salud muy importante, sino que además le da una experiencia de vida, de que lo importante no es ir con las materias al día, sino de que uno pueda desarrollar su propia vida al interior de la universidad. Había muchos más relatos de compañeros o compañeras que habían cambiado de carrera y que estaban buscando su yo universitario. Bueno, la idea era desmitificar los miedos que existen a la hora de ingresar a la universidad. Por ejemplo, esta idea de que a los profesores los van a ver de traje. Algo que hay un culto detrás de eso, o de que son personas con las cuales no podemos hablar, de cómo es un parcial, bueno, estas cuestiones. Eso es lo que trabajaba el programa Nexos. Después el segundo que vieron es Cronistas Barriales, que es un proyecto de extensión de unos amigos de la Universidad Nacional de Quilmes. Se presentaron a una convocatoria de la Secretaría de Extensión y la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. Y es un proyecto que hace, creo que 10, 12 años que está instalado en la comunidad de Quilmes, que es una comunidad del conurbano, pegado a Avellaneda, y que tiene muchas cuestiones de vulnerabilidad y sobre todo, como en nuestro caso, una gran cantidad de estudiantes universitarios que son primera generación de estudiantes universitarios en su familia. Para plantearles qué es Quilmes, uno de los cordones más grandes del conurbano, y si ustedes prenden un televisor en la Argentina y ven un noticiero, cualquier hecho de violencia está marcado en Quilmes. A Quilmes se lo conoce como un lugar violento, desde los medios masivos de comunicación, porque todo lo que se ve son asesinatos, robos y demás cuestiones que involucran y que estigmatizan esa comunidad, como algunas otras. Entonces, este proyecto lo que intentó es tener su propia visión. Como decían ahí hicieron esta experiencia, se trabaja toda con jóvenes que son de la comunidad de Quilmes y que empiezan a contar otro tipo de noticias, a construir su propia noticia. Bueno, los raperos ahí dicen, somos los comerciantes de nuestra propia mercancía. Estamos interesantísimo, más allá del juego de las palabras y de las rimas para el rap. Qué interesante cómo la identidad que ellos marcan desde la estética de ese programa,
que lo interesante para ellos es contarles, por ejemplo, que en tal club de barrio se inauguró una pileta y que esa pileta es de un club social y que puede acceder toda la comunidad que está en ese espacio geográfico. Bueno, ese tipo de noticias, o las problemáticas de las inundaciones o de la contaminación ambiental, cosas que no pasan por los medios, y que sí pasa lo de Quilmes violento. Bueno, la segunda parte era eso. Y el tercer fragmento de corto que vimos es un documental que hicimos en la escuela de primavera de San Juan en el 2019, en una comunidad que se llama Pocito. Está ubicado a 50 kilómetros de la capital provincial de San Juan de la Argentina. Uno dice, bueno, está ubicado a 50 kilómetros de la capital, digamos, no debería tener ningún tipo de falencia. Bueno, sufren de todo tipo de problemáticas. Escasez de agua, falta de salas sanitarias, falta de trabajo, entre otras cuestiones. Y hay un proyecto que se llama Geoparque. Para ubicarlos, la cartografía, la ruta la corta una ruta provincial que es la número 40. A la izquierda de esa ruta o a la derecha, depende de dónde viajemos, está la comunidad, que es una comunidad muy, muy árida en cuanto a su terreno. Y del lado izquierdo o derecho, depende de cómo tomemos la ruta, está lo que ellos denominan el cerrillo. Ahí están instalados, depositados, las cenizas del terremoto, de los fallecidos en el terremoto trágico de la década del 40 en San Juan. Hay toda una simbología y en ese espacio quieren construir un geoparque. La municipalidad de Pocito, hoy justamente el que era intendente de esa comunidad es el gobernador de la provincia de San Juan, desarrolló un video en el cual comentan cómo sería ese geoparque. Y ese video tiene toda una parafernaria de dron, de una estética bien hollywoodense, pero no aparece la voz de un actor. Nosotros hicimos este pequeño corto que se exhibió en el cierre de la Escuela de Primavera de San Juan, donde depositamos las ilusiones, las emociones, los nudos problemáticos que tiene esa comunidad. Y les traje acá nada más este fragmento que yo la rebauticé y se reía porque después terminamos teniendo una relación de cuasi amistad con Lidia y con algunas compañeras que entrevistamos que seguimos en contacto. Yo la rebauticé como Lidia Villegas de Freire, porque la frase final, nosotros optamos por no hacer ningún tipo de pregunta, sino trabajar sobre ejes y poner la cámara y dialogar con esa persona que estamos entrevistando con preguntas abiertas y en las cuales ellos se puedan desenvolver. Y les preguntamos en ese diálogo o en ese eje acerca de la relación de la universidad con la comunidad. Y ella nos da esa maravillosa frase de ustedes están allá con el conocimiento de la teoría y nosotros estamos acá con la práctica del sufrimiento. Con el perdón de Boaventura, que lo vimos y es muy interesante, creo que también el compartir en un aula, por ejemplo, este tipo de voz, este tipo de conocimiento es disruptivo y nos ayuda a repensar también un poco nuestra propia formación. Bueno, estos son 3 ejemplos que podemos realizar con lo audiovisual. Hay muchísimos más, pero 3 cuestiones que fuimos desarrollando y que lo armamos desde el equipo de comunicación en este último de la ULEU. Así que bueno, pasemos ahora a Yanis y Eduardo, no sé si quieren agregar algo más, pero podemos pasar a un diálogo y a que compartan experiencias de este tipo. Danilo. Sí, buenas tardes. Gracias por darnos la oportunidad. Nosotros hemos utilizado afiches, volantes que son más fáciles de hacer, son llamativos, los podemos colocar en cualquier lugar, ¿verdad? Y volantes que los vamos tirando. Otra cosa que utilizamos fue un spot radial. Cuando nosotros estamos en el corredor seco, yo les platiqué, en la zona más pobre y más recurrentes con estreses climáticos. Entonces no llueve. Entonces nosotros hacíamos spots radiales, que le llamamos acá, en donde un periodista que es miembro de la mesa, del espacio que tenemos, pues narraba algo, ¿verdad? Entonces allí les avisábamos a ellos qué medidas iban a tomar los productores para
para hacerse más resilientes a ese estrés que ya se aproxima. Luego otro bueno que hicimos fue con la UTV, en donde ellos hacían programas que se los sacaban de la manga, de la camisa, bien rapidito, pues llegaba a la comunidad, me decían, mira, Anilo, llegamos mañana, eso está bien. ¿Dónde nos vas a llevar? Vamos a ir a una plantación de Marañón y luego vamos a ir a una planta procesadora. Y llegábamos y justo ahí, ya en la planta procesadora, reunía a la gente y montaba un pequeño programa que él le llamaba Conversando con, en donde los dueños de la plantita, los productores, contaban su experiencia, cómo se había metido la universidad ahí a trabajar con ellos, qué logros habían obtenido, cómo hicieron para conseguir, bueno, toda una historia. Y luego, pues, ya con las nuevas tecnologías en 2019, había un proyecto que le hicimos mancomunado con varias facultades de Tegucigalpa. Y ya llegó la UTV, donde nosotros teníamos que dar unas charlas con los estudiantes, arriba en unas montañas, en donde utilizaban drones. Ya iba otra tecnología, drones. ¿Va? Entonces, hacían un documental, pero muy, muy, muy bonito. Luego, lo que tú decías, ¿va? De que nosotros recibimos capacitaciones en el curso sobre psicología positiva. Y yo les llevaba a los estudiantes a veces, antes de iniciar las clases, les ponía un video donde alguien que no camina hizo ingeniero y después logró grandes triunfos. Y ustedes les digo que entonces miramos el video corto y después yo los medios los regañaba. Se fijan, este pobre hombre que no tiene brazos, no puede caminar, hizo muchísimas cosas en su vida y triunfó. Y nosotros, ustedes, ahí están platicando con esos celulares. Ahora hay un problema grave con los celulares, ¿va? Que uno tiene que poner como regla. Si no, uno está hablando y no le paran bola. Y hay otro caso, no sé si los aburro, ¿va? Hay otro caso que me ha servido mucho ahorita en pandemia. Yo imparto 2 clases que son prácticas de campo. Sembrar hortalizas en la universidad, sembrar maíz, hacer parcelas. Entonces yo inventé medio así, pues como pensando con los estudiantes. Entonces, y hacemos prácticas en casa. Yo les envío unos videos de YouTube, yo les envío los enlaces que son pertinentes a lo que yo quiero, elaborar abonos orgánicos y siembra de hortalizas. Entonces les pido 2 cosas, 2 informes. Uno, un informe donde ellos van a analizar ese video corto de 8 minutos, 10 minutos o 5 minutos, cómo van a hacer esos abonos orgánicos y cómo van a sembrar hortalizas utilizando materiales locales, sin gastar un 5 y sin salir de casa por la pandemia. Lo pueden hacer grupales, digo yo, si ustedes viven en un barrio. Yo siempre hago una matriz donde los identifico, quiénes son, cómo se llaman, dónde viven, qué edad tienen, qué profesión tienen, qué teléfono tienen, qué WhatsApp tienen, qué correo personal tienen, qué correo electrónico. Y entonces yo sé dónde viven. Y les digo, si quieren, pues nos miramos en el barrio tal y ahí nos vamos. Ok, entonces ellos en el primer informe detallan prácticamente es lo que les dice el video, cómo van a hacer ese abono orgánico. Y luego viene un informe de práctica donde paso a paso ellos preparan el abono orgánico, siembran los cultivos en maceteras, en llantas reciclables, en envases de plástico, y ellos mismos van sembrando, se van tomando fotografías. El soporte mío es la fotografía. Pero hoy en el 2022 ya vamos a hacer ya otra cosa, que vamos a elaborar nuestros propios videos. Gracias. No, gracias a vos, Danilo. Leo algunos comentarios del chat. De Leonel González, la cultura y el arte son excelentes ingredientes para lograr la resiliencia, la inclusión y mejorar la imagen de sí misma que tiene una comunidad. Y Argelia Gallo, comparto lo que mencionaba el profesor Solorzano en relación a que algunos proyectos no son conocidos por otros docentes, de ahí la importancia de que todo proyecto deba ser presentado en reunión general de los docentes de la carrera o departamento para que todos nos convirtamos en comunicadores de los niveles de vinculación que nuestra universidad está llevando a cabo. También ese espacio o momento sirve para que otros docentes, que aunque no sean parte del equipo del proyecto, hagan sugerencias oportunas que van a enriquecer al mismo.
Y yo también le agregaría que también es un acto de honestidad intelectual, digamos, de compartir lo que uno está haciendo. Porque si no parece que muchas veces producimos para nosotros mismos. Pero bueno, no sé si alguien más quiere comentar. Muy interesante lo que comentaba Danilo, sobre todo las formas de apropiación de producción, digamos, que generan las distintas alternativas y la posibilidad, digamos, de contar en nuestros equipos con comunicadores, pero también articular con otras carreras, articular con otros espacios, sean municipales, universitarios, comunales. Ahí hay una posibilidad muy interesante para recoger estas experiencias, sumar a estudiantes a los proyectos que estén haciendo los trabajos finales de carrera, también puede ser algo muy importante para seguir produciendo conocimiento al respecto. Articular con secretarías, articular con departamentos, articular con municipios, con medios de comunicación. Bueno, hay muchísimas posibilidades. Inclusive, bueno, se me viene a la mente en aquellos procesos que uno hace en el caso mío, cuando era estudiante, que nos tocó trabajar en una de las clases que tiene relación así con las comunidades, trabajar con una escuela taller en Mojojona, no sé si la conocen. Escuela taller en Mojojona que allí impartían diferentes talleres de albañilería, de carpintería, de electricidad, diferentes. Entonces le consultábamos nosotros a la directora que cuántos estudiantes llegaban y cuántos estudiantes y de cuánta era la capacidad que podía tener el taller. Entonces nos decía que solamente cubrían tal vez un 60% de la capacidad de los talleres. A partir de ahí, pues empezamos con una campaña de publicidad dentro de la comunidad y con afiches, con carros parlantes, con todo eso. Y al final cuando fue la matrícula y cuando pudimos ver que todas las plazas o las vacantes que habían para los diferentes talleres se habían llenado. ¿Por qué? Porque, y créanme, Ojona no es una ciudad, no es un pueblo grande, es una comunidad un tanto chica, pero muchos jóvenes desconocían de lo que se hacía dentro de esta escuela taller. Eh, Esto lo digo como para esto, el proceso, así como lo decía el profesor Danilo, que con afiches colocamos afiches en las pulperías, colocábamos afiches en lugares donde sabíamos de que los estudiantes, los jóvenes podían pasar por allí, entonces se iban a tener a leerlo. Entonces, eso es una herramienta importante para llegar al fin que nosotros queremos. En este caso era llenar la vacante, las plazas que habían en esta escuela taller para los jóvenes. Entonces al final se cumple. ¿Y qué? ¿Cómo lo hicimos? Solamente con algunos afiches, con algunos carros parlantes, se mencionó con algunas mosquitas, ¿cómo se le llama esta? Eh, Flyers. Pequeños flyers, sí. Todo esto y se llenó. Al final nosotros con nuestra docente en ese momento, pues llegamos a esa conclusión de que pequeñas cosas, pequeñas campañas así de comunicación en este caso, pueden dar un gran resultado. Y yo quiero creer o quiero seguir pensando de que todos estos jóvenes pudieron tener esas oportunidades para poder cumplir su cometido, que era recibir un taller, mejorar su estilo de vida en este caso, y poder hacer. Entonces, cuando nos dice el profesor Danilo que utiliza este tipo de afiches para poder llevar a cabo un proceso, creo que son elementos que debemos de tomar en cuenta para poder comunicar. Y el comunicar, ya lo decíamos ayer, pues que nosotros vivimos en un mundo de comunicación, cada persona es comunicante, bueno, cada persona comunica en este proceso y llevar a cabo el cometido que tenemos, no para vanagloriarnos, sino para decir qué es lo que estamos haciendo. Dice Lilia Norena Martínez Guillén, en los departamentos conocemos lo que tenemos interesante. Sería que a través de los canales de comunicación de la UNA se dieran a conocer el inventario de proyectos de vinculación universidad-sociedad a nivel nacional.
Sí tenemos en el sitio web de la dirección una base de proyectos relacionados con ODS, ¿verdad, Eduardo? Si no me equivoco. Correcto. Ya Desde, les voy desde la a dirección. pasar yo Sí, desde la el Dirección link de para que... Vinculación se llevó a cabo este proceso de crear una base de datos hacer esa recopilación en base a los objetivos de desarrollo sostenible, y ahí podemos ver cuáles son los objetivos que más se cumplen dentro de los proyectos que están inscritos. Esto lo tenemos que mencionar, que hay cantidades de proyectos en la Dirección de Vinculación, pero, perdón, en todo el entorno de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pero los que están, en este caso, inscritos, pues son los que podemos, pero seguramente nosotros sabemos de que hay cantidades de que pueden sumarnos a nuestra base de datos, y ahí podemos observar dónde estamos más, dónde estamos mucho mejor, dónde tenemos que darle un poquito más de guerra en este caso. De hecho, solo para completar un poco lo que dice Eduardo y también para acompañar la reflexión de Lilian, ¿verdad? De hecho, Choluteca entregó en el módulo 2 un recuento de proyectos en donde aparecían unos que todavía tenían pendiente la inscripción, pero eran proyectos históricos. Lucho, es que en el segundo módulo es sobre la historia de la extensión y el dispositivo de evaluación consistió en levantar una línea de tiempo en base a qué relación ha tenido el centro regional a donde pertenecen las y los profesores en el tiempo con respecto a vinculación, o cómo se interpretaba en tiempos anteriores la vinculación. Y porque es bien interesante verlo, con vinculación como tal se empieza a trabajar del 2008 con la reforma, pero antes de eso, los centros desde su fundación empiezan a vincularse con la sociedad, ¿verdad? Solo que no se le, el significado de vinculación en ese momento no se da, pero sí hay una relación. Entonces se les pidió que caracterizaran esa relación en el tiempo, mostrando evidencias de esa relación, recopilando contacto que el centro tenía, vinculándose con alguna problemática de la región, asumiendo una postura con respecto a alguna problemática, aportando como centro con el conocimiento a resolver alguna cuestión que se dio y que eran hitos históricos, ¿verdad? De repente alguna tragedia dentro de la región, alguna cuestión sanitaria, que son cosas más grandes, ¿verdad? Que salen en los periódicos, que salen en actas, que se publican en algunas memorias, por ejemplo, y que ellos pudieran mostrar esas evidencias para poder tener luego, y ahí el reto para Eduardo, ¿verdad? De poder juntar todas estas líneas de tiempo y hacer unos murales interactivos para que se conozca qué tipo de relación han tenido nuestros centros regionales con la sociedad. Y fue bien interesante ver que en el caso de Choluteca hay todavía proyectos que son de hace mucho tiempo y que aún están pendientes de registro. No sé cuáles han sido las dificultades para ello, pero sí eso evidencia que hay muchísimo más que se está haciendo y que no, pero que no por eso deja de tener validez dentro de la relación universidad-sociedad, ¿verdad? Lo que sucede es que de repente tal vez hay muchas más formas de comunicar un resultado de estos. Sí, de repente tal vez no es en un formato del proyecto que se puede, por ejemplo, los dispositivos artísticos culturales, es un poco más complejo registrarlos desde el punto de vista técnico, por ejemplo, de un proyecto, pero puede ser más sencillo con un dispositivo como estos que hablan ustedes, un video, un podcast, ¿me explico? Entonces, por ahí hay que hacer como una buena reflexión, ¿verdad? Para ver cuáles son las mejores alternativas de registrar. Pero sí tengo presente eso, Lilian, tengo presente esos proyectos que están pendientes con ustedes. Y acá nosotros, por ejemplo en Argentina, no sé cómo es el caso de ustedes, Ibaña y Dani y Eduardo, compañeros ahí nos van a poder decir, pero en Argentina nosotros, por ejemplo, en las universidades tenemos la Secretaría de Medios en muchos espacios, y generalmente la Secretaría de Medios depende de la Secretaría de Extensión, lo que ustedes llaman allá vinculación, digamos. Entonces tenemos el canal de la universidad, la radio de la universidad, el periódico de la universidad, adentro de la Secretaría de Extensión o en rectorado.
El problema que se desarrolla muchas veces con esos medios es que lo que hacen es la cobertura de todas las tareas que desarrolla el rector o la rectora, lo cual no está mal, pero no hay espacio como para generar una infraestructura que permita abarcar a distintos lugares. Nosotros lo que desarrollamos como política de gestión es que los proyectos que van ganando determinados subsidios y que compran materiales, que esos materiales, una vez terminado el proyecto, queden en el departamento. Así lo pueden utilizar otros docentes y tienen la posibilidad del acceso a cámaras o podemos también tener acceso, digamos, a distintas formas de grabación de videos o la posibilidad de usar la radio. Siempre generamos espacios para que todos puedan, digamos, tener distintas posibilidades de comunicación o favorecer con articulaciones. Lo que estamos haciendo ahora está en lo que se denominan las prácticas profesionales. Entonces, hay estudiantes que desarrollan prácticas en distintos espacios de la universidad y ahí pueden empezar a comentar todos estos trabajos que se están desarrollando en distintos lugares y que los proyectos no lo piensan. Muchas veces no lo piensan porque no saben la forma cómo comunicarlo, o porque les es inclusive hasta engorroso utilizar alguna de las herramientas de la comunicación. En el caso personal mío, ese último corto que vimos lo edité. Yo volvía de algunos de los encuentros que teníamos con Ivania, con Yanis, cuando íbamos a los congresos a Paraguay o las jornadas que estuvimos, Ivania, en Uruguay con Humberto en el 2019. Y siempre, como soy periodista y comunicador, siempre me llevo un equipo si voy solo, equipo, si puedo de trabajo, mejor, y si no me llevo las herramientas, me llevo una cámara, un micrófono, un trípode, para tomar algún testimonio. Siempre me interesa tomar algún testimonio, es más, ya tanto los amigos y amigas de la ULOI medio que me miran con cara fea porque siempre trato de sacar algún tipo de testimonio y los incomodo un poquito. Y cuando llegaba a la facultad me sentaba con los editores y bueno, y estaban tan abarrotados de tareas que lo que podíamos producir tardábamos un montón de tiempo. Entonces un día llevé la computadora, me senté al lado de uno de los editores y le dije, hasta que no me enseñes a editar, no salgo de acá. Me quedo al lado tuyo hasta que me des 4 o 5 tips para editar y me metas el programa en la computadora. Y después, como diría mi abuela, Dios la tenga en la gloria, cola en silla. Es todo el tiempo estar practicando delante de la computadora y utilizando la herramienta. Más allá de que, bueno, en el caso particular, bien soy profesor de comunicación, mi vínculo en las carreras de comunicación ha sido a lo largo de la historia con lo audiovisual, con lo cual tengo experiencia también en edición un poco previo y sobre todo en mirar. Pero bueno, digo, esta posibilidad de practicar. Entonces tomé estos espacios de diálogos, de congresos, de encuentros como práctica, para empezar a editar y a producir materiales. Que eso es algo que tampoco hacíamos. Íbamos a una jornada de extensión y había poderosas voces y quedaban en nuestras retinas. Entonces, en un momento empezamos a insistir fuertemente en la ULEU que todo lo que se haga se tiene que grabar. Paneles, y después con eso podemos producir distintos materiales que nos sirvan. Parece que también hay que agudizar un poco ese ingenio y como decimos siempre con Ivania, uno nunca para de producir porque es constantemente la producción, con Ivania, con Eduardo y con Yanis. Si uno los ve, están todo el tiempo armando cosas, webinares, libros, revistas. Entonces me parece que un poco esa es la tarea o las posibilidades que tenemos de compartir todos estos conocimientos y esta riqueza del conocer como el otro conoce. Sí, gracias, Lucho. Bueno, ya está aquí el link, ¿verdad? Para que los que deseen ingresar y descargar información respecto a estos proyectos
Y me imagino que María Teresa Baquedano se refiere al tema del registro de los proyectos, que dice que es muy complejo registrarlos. En realidad, pues ya ya se ha venido trabajando sobre poder facilitar este proceso, pero bueno, creo que ya ahí nos estaríamos desviando del tema. Y Lidia Lorena Martínez dice, gracias por compartir, belleza, tener inventario de los proyectos. Así que pues entonces continuamos con los dispositivos en el marco de este taller. Yo quería hacer una reflexión, yo tenía la mano levantada ya ratitos, pero no sé si se puede. Disculpe. Hola, Olguita, No hay claro, problema. adelante. Sí, Es Olguita. que este tema es súper importante. Yo me acuerdo de una reunión de la Mesa de Organizaciones de Comanejadores de Áreas Protegidas de Honduras y que decían, hay investigación, pero siempre se está deforestando, siempre se están perdiendo especies. ¿Qué pasa? Porque si hay investigación, tendría que haber un cambio. Entonces se paró alguien y dijo, es que nos estamos hablando a nosotros mismos. O sea, normalmente desde la academia se ha pensado que el fin máximo de una investigación es publicar en artículos científicos y hasta ahí nomás se murió la cosa. Yo les digo a los muchachos de métodos de investigación, hoy por hoy un montón de compañeros que tenían esa dinámica por tradición se dieron cuenta que los fondos para más financiamiento de investigaciones tienen que ver mucho con el contexto social. Entonces, ¿cuál es el lenguaje que tenemos que permear? Porque no nos podemos quedar hablando con nosotros mismos, hablando en ese tecnicismo científico. ¿Cómo baja esa información a la gente que realmente la está necesitando? Porque esa mujer, de las que puedo rescatar de ingeniero forestal, habló con una propiedad que dijo, estamos hablándonos a nosotros mismos. Todas las comunidades que nos dan la información, ¿con qué se quedan? Entonces, yo les digo a ellos, pero en cierto modo, es un poco reflexionar que ahí viene de la mano la interdisciplinariedad y cómo hasta donde nos da el conocimiento en biología, cómo nos apegamos a otras áreas disciplinares que sí le pueden sacar el jugo al tema de investigación y hacerlo llegar con un lenguaje comprensible a la gente que sí le va a entender al rollo porque está viviendo el problema. Entonces, a mí me ha parecido muy interesante. Bueno, todo ha sido interesante, pero más lo de comunicación, porque por eso decía, yo me acuerdo, ¿para qué se investiga? Y al final es para comunicar y cambiar e incidir en las comunidades solamente. Sí, gracias Olga. Disculpen, a veces tienen la mano levantada y no los vemos porque la pantalla nos comparte 25 cuadraditos, entonces por ahí no los vemos a todos. Le agregaría, Olga, creo que es el fin de todo lo que venís diciendo. Digo, ¿para qué investigar? ¿Para qué hacer extensión? ¿Con quién investigar? ¿Con quién hacemos extensión? Digamos, esas preguntas son básicas y me parece que nos tenemos que repensar constantemente. Y el paradigma crítico, la perspectiva crítica es fundamental en esta tarea para poder llegar a esa comunidad con los diálogos y con los conocimientos que ellos también tengan, que permeen el conocimiento que nosotros tenemos, y coincido absolutamente que en la investigación pasa mucho eso que decías, de jugar una carrera a ver quién publica más paper, digamos, entre otras cosas. Ivania. Solo para recrear un poquito lo que decía Olga, ¿verdad? Por eso el sentido de la investigación vinculada con los actores sociales a quienes el conocimiento les es útil para hacer avanzar la resolución de problemáticas reales, ¿verdad? Y al mismo tiempo nosotros hacemos una mejora y una actualización de conocimientos, permitimos que la ciencia avance también, es decir, que no es que se anula esa actividad científica. Lo que sucede es que a veces pues no se reconocen que también hay otros conocimientos, además de la ciencia, que también son útiles para resolver problemas. Y hoy en la clausura del Congreso me gustó bastante que el expositor decía al final, ¿verdad? Es decir, bueno, hay otros conocimientos valiosos, pero pongamos un ejemplo práctico, decía él, entre un astrofísico y una mujer campesina,
que siembra, que cosecha algunas hortalizas y que con eso prepara alimentos para su familia, ¿quién de los dos puede prescindir del otro? Entonces, él decía, bueno, la mujer puede, del conocimiento, ¿verdad? La mujer puede pasar toda su vida sin saber astrofísica y no se va a morir. Pero el astrofísico no puede pasar sin comer, ¿sí? No puede pasar ni 2 días sin eso. Entonces, claro, él se quedaba ahí, ¿verdad? Pero mi reflexión es que además, yo creo que sí, las personas necesitan la ciencia. Yo creo que en el área rural las mujeres necesitan saber sobre astronomía, porque las conecta con muchas decisiones que toman para poder realizar sus trabajos agrícolas, porque la astronomía tiene relación con esto. Y es una relación real, ¿verdad? Y está establecida. Entonces, también la ciencia permite a las personas transformarse, así como el conocimiento y la sabiduría que tienen las personas permite a los científicos también incorporar más conocimientos que pueden poner al servicio de la sociedad. Entonces, creo que es algo que primero hay que reconocerlo, y lo decía Boaventura de Sousa Santos, ¿verdad? La humildad, ¿no? La humildad en reconocer que hay muchas cosas que todavía nos toca saber y no es ir a depositar, ¿verdad? Sino es co-construir juntos. Pero esa metodología es lo que nos está costando armar en las universidades porque tenemos otra forma de hacer conocimiento y creemos que es la única forma de hacer conocimiento, ¿verdad? Nos quedamos con el método tradicional de crear conocimiento, que no es que sea malo, sino que da para ciertos resultados, pero no logra llegar. Por eso decía Olga, ¿por qué los que toman decisiones no toman en cuenta los conocimientos? No está llegando, no se está traduciendo. Usted le lleva un paper sobre 20, 25 conceptos y términos sobre áreas protegidas y el alcalde, el que toma decisiones, no lo va a leer. Y no tiene que ser experto en áreas protegidas para entender cuando se está actuando de una forma inadecuada en la protección por ejemplo, de especies, ¿no? Pero sí debe de haber una posibilidad de que vea claramente cuál es el problema. Entonces ahí hay que hacer una traducción, decía Boaventura, ¿verdad? En diferentes niveles. Por ejemplo, dentro del nivel de los tomadores de decisiones, no podemos darnos el lujo de llevar un paper o llevar un estudio de 400 páginas. Tenemos que llevar algo que traduzca en un lenguaje sencillo, y que hable de las consecuencias que tiene, por ejemplo, el no tomar una decisión de este tipo y llevar un pronóstico, es decir, vean, si nos tardamos 1 año en tomar la decisión de proteger esta zona, va a ocurrir esto y esto y esto, y decirlo de esa manera categórica. Eso sí puede hacer perfectamente la ciencia y el equipo de investigación. Y la población debe de involucrarse en la defensa de ese espacio porque es su territorio y es a quien luego esta depredación le va a pasar una factura en el tiempo. Y a nosotros, indirectamente, en la pérdida de un ecosistema. Es decir, todos perdemos. Todos, absolutamente todos. Aquí no es solamente ellos, aquí es lo que implica para todo el país. Entonces, creo yo que esa traducción se requiere. Pero entonces, cuando tú planteas estas ideas en los equipos de investigación, ellos te dicen que ese no es mi trabajo. Porque yo no soy político, te dicen. Ese es trabajo de otra persona. Entonces, a veces se arma esa idea de que tiene que haber otro equipo alterno que haga este trabajo y eso no tiene sentido. Porque entonces estamos fragmentando la acción, ¿verdad? Y con esas cosas hay que luchar todos los días. Y entonces a nosotros a veces nos piden como gestores en la dirección de vinculación que hagamos nosotros este trabajo. Y no se puede. Nosotros no estamos para hacerlo porque nosotros no podríamos comunicarlos como lo comunica el investigador, como el que sabe del tema. No somos todólogos. Lo que nos toca es vincularlos con esas instancias a las cuales ese conocimiento es útil. Pero normalmente si ese conocimiento no ha sido gestado con la autorización de ellos, difícilmente la gente lo asume. Por eso nuestra invitación a cambiar esto, a transgredir los marcos tradicionales que tenemos y a empezar a hacer la investigación con la gente, así en esos espacios como lo hacías metodológicamente, con la investigación acción participativa. Es decir, no partir de una investigación y de comprender un problema, partir de que al comprenderlo hay que tener una acción concreta sobre ese problema y allí son acciones prácticas, ¿verdad? No toca hacer otro tratado para hacer acciones. Toca plantearlo con la comunidad y esperar que la comunidad también plantee acciones concretas para revertir esas situaciones.
y acompañar esas propuestas que ellos hacen, enriquecerlas con el conocimiento, dándoles capacidad argumentativa para que las presenten, para tomar decisiones y que luego impacten en políticas públicas que sirvan para toda la sociedad. Ese es parte del trabajo que hay que construirlo, ¿verdad? Pero tampoco es la dirección la que lo debe hacer. Por eso este diplomado, ¿sí? Sí, coincido, Ibaña, y fundamentalmente me parece que también lo otro es, que es lo que venimos hablando siempre, digamos, de refundar el compromiso social universitario. Digamos, muchas veces la investigación cuando habla del compromiso social universitario es como que tiene un conjuro, una especie de coartada que la absuelve de ello, y quien hace el compromiso social universitario es la extensión, la vinculación con el medio y no la investigación. Pero volvemos a lo que charlábamos, digamos, porque ven a la realidad como un objeto de estudio, o a la comunidad como un objeto de estudio, y no ven los actores y los sujetos de derechos. Me parece que ahí también hay un planteo de hackear la investigación en esos términos, como bien decís, Ivania, de hackearla metodológicamente. Cuando nosotros, un segundito y ya doy el paso. Dale. Cuando nosotros hicimos este corto de la ULEU, surgió una discusión en el grupo de trabajo. La discusión fue metodológica y fue sobre campos disciplinares. Y ahí nos paramos nosotros a decir, no tenemos que realizar ningún tipo de corset disciplinario, metodológico, para preguntar o para ver qué cuestiones queremos comunicar, sino que fundamentalmente lo que tenemos que hacer es escuchar. Entonces nosotros pusimos esa cámara como escucha, como una escucha empática. Y era una charla, más que una entrevista periodística de ida y vuelta, de repregunta, sino de democratizar la palabra y darles espacio para que esos actores sociales puedan comunicar qué era lo que les generaba ese vínculo con la universidad y la instalación de ese geoparque, cosa que los políticos no habían hecho. Y cosa que ahí también coincido con Ibaña, que cuando dicen eso lo hacen los políticos, muchas veces nosotros, como universidades públicas, nos corremos del rol de Estado, pero somos parte del Estado, somos actores críticos del Estado, y eso es un rol que la universidad ha perdido. O sea, nosotros como actores críticos o como parte del Estado tenemos que ser actores críticos para repensar, para promover políticas públicas y justamente esto que bien marcaba Ibañez. Sí, Janice. El micrófono, licenciada. Sí, gracias. Quería darle la palabra a Zaira Turcios, que también tiene levantada su mano para luego leer los comentarios que están en el chat. Adelante, Zaira. Zaira. Se escucha muy bajo, Zaira. Bajo. Se escucha bien bajo. Hola. Se escucha largo siempre, profe Zaira. No sé, no le escuchamos, profe Zaira. Creo que es la conexión. Hola. Ahí sí. Ahí sí se le escuchaba, profe. Pues mientras Que muchas veces olvidamos quienes trabajamos en estos procesos. Quienes trabajamos en estos procesos de conocer realidades con el fin de intervenir en ellas, es que la comunicación de alguna manera es lo que permite validar, ¿verdad? Y fundamentar y a la vez fomentar la participación de los sectores beneficiarios de nuestros procesos. Entonces, realmente que la comunicación debe ser parte de la integralidad que conlleva una intervención, no solo conocer realidades para quedarnos con ellas, sino para poder intervenir
y transformar precisamente esas realidades. Sí, hoy sí, perfecto. Gracias, profesora Zaira, le escuchamos muy bien. Leo los comentarios para regresar y hacer, complementar, retroalimentar. Dice Leonel Octavio González, es necesario reconocer que hay diferentes tipos de conocimiento y formas de ser. Por ahí viene lo de la interculturalidad y además es difícil cambiar las mentalidades de todos los seres humanos. Esa es una tarea necesaria. Eso en el chat. Fabiola Romero, el término que estás utilizando desde ayer, democratizar la palabra, hace reflexionar en toda esa experiencia que tienen las comunidades que tienen para contar, validar su realidad y que a veces se nos olvida desde la academia. Yo por acá también miro conectado al profe Rudis de Grandes y entonces también me gustaría invitarlo porque ayer la directora hacía mención al proyecto que se desarrolló en Zacate Grande, una comunidad que está al sur de nuestro país, Lucho, pero que sea el profesor Rudis también el que pueda compartir contigo, sobre todo, y los demás que no conocemos sobre esta experiencia, como también, porque allí mismo había también una radio comunitaria, había quedado pendiente un proceso ahí con ellos de acompañamiento y de fortalecimiento. Y es una experiencia que a mí me resulta muy interesante también. No sé si el profe Rudy se puede habilitar, puede participar. En este caso, Janice, permito, me llama la atención lo que dice el profesor Lionel. Perdón, sí, el profesor Lionel sobre eso de la interculturalidad. Y es que nosotros tenemos que pensar que evidentemente en cuanto más elementos conozcamos de las comunidades, cuanto más nos compartan ellos, más sencilla va a ser la comunicación entre ellos. Porque allí es donde evitamos caer en una comunicación innecesaria, porque de ahí al conocer todos esos elementos se nos va a hacer mucho más fácil poder hablar, poder conversar, poder conocer la forma de trabajar de ellos, la forma de pensar, la forma en la que han venido trabajando, la forma en la que podemos trabajar de la mano a partir de un proceso que puede ayudar tanto a la comunidad como nosotros también podemos aprender de ellos. Entonces, creo que cambiar y que después comenta lo de cambiar esa mentalidad. Yo recuerdo en la sesión pasada, la licenciada Ivania mencionaba el caso de cuando se trabaja en algunas comunidades que de plano no quieren trabajar con uno, de plano no quieren, que no llegan con esa necesidad de que uno trabaje de la mano de ellos, entonces es como estar sembrando en el desierto. Pero también hay que pensar muy bien en estos casos de cambiar esa manera de la que muchas de nuestras comunidades vienen pensando y de la manera como muchas comunidades se les ha tratado con ese asistencialismo, cambiar esa forma del asistencialismo que los ha tenido sumergidos por muchos años, muchos gobiernos. Entonces allí era donde pensaba, ¿y cómo cambiar esa forma? Si ellos están acostumbrados a trabajar de esto, pero nosotros como la universidad somos los llamados también a cambiar esa manera de pensar de ellos. Entonces es un poco complicado y ahí es donde yo entraba en esa duda. Pero de plano, la interculturalidad
lo que primero debemos hacer es conocernos, conocer y darnos a entender de la manera más clara y sencilla. Sí, yo también diría acá, a manera de retroalimentar a la profesora Fabiola, cuando hablamos de democratizar la palabra, porque, bueno, nosotros incluso desde la revista Una Sociedad hemos enfrentado el reto de cómo, o nos hemos encontrado con el gran reto de que no solamente vamos a promover que haya divulgación científica de las experiencias desde la universidad, ¿verdad? Desde los profesores, desde los estudiantes, los gestores, las mismas autoridades, sino que también necesitamos facilitar, poner al alcance publicaciones que vengan de autores de las comunidades, ¿verdad? Que sean las comunidades los autores, los alcaldes, los líderes comunitarios, las personas que son presidentes de los patronatos y etcétera, porque, claro, nosotros no podemos pasarles a ellos los criterios, las pautas que se manejan porque a veces eso también responde más a un formato que no es un formato ingenuo, ¿verdad? Que es un formato que está dado desde la cientificidad y desde más de las ciencias duras y que entonces tiene toda una estructura rígida que dice que tiene que uno tener un objetivo, que tiene que tener una metodología, que tiene que tener, bueno, una serie de cuestiones que, bueno, que a veces es como complejo lograr lograr que ellos, ¿verdad? Esta es la gente de las comunidades, se pueda adaptar o pueda encajar en esa caja, en esa estructura rígida. ¿Y qué es lo que entonces hemos reflexionado? Que necesitamos también democratizar la palabra facilitándoles a ellos otros tipos de dispositivos que no sean solamente revistas científicas. Por ejemplo, a mí me encanta los cuadernos de la Pampa, cómo ellos han ido avanzando, ¿no? Pero sin dejar de lado que también los autores pueden ser todos estos actores con los que uno trabaja y que también, ¿verdad?, necesitan decir y que tienen mucho que decir sobre lo que se está haciendo conjuntamente con la universidad. Entonces, ese es otro pendiente, otro reto que tenemos nosotros, pero que hemos considerado que también necesitamos como consolidar la revista Una Sociedad, en el caso de nosotros como Universidad Nacional Autónoma de Honduras, para poder empezar a trabajar con las comunidades en otros dispositivos que les permitan a ellos poder compartir y contar lo que opinan y lo que piensan en esa lectura crítica de lo que se está desarrollando con la universidad. Bueno, creo que el profe Rudy no puede ahorita participar. Como Ya no, sí, tiene la mano claro que levantada. Adelante. sí. Sí, ya ratito estoy intentando hablar, pero no ha habido la posibilidad. Bueno, Bienvenido, miren. mi amigo. Un placer escucharle. Bueno, gracias. Al principio, ahí como por el año 2002, 2004, por ahí, yo era casi un voluntario espontáneo con la situación de Zacate Grande. ¿Qué es Zacate Grande? Es un territorio donde vivían 5.000 habitantes con una riqueza natural increíble, con unas playas envidiables, un bosque de mangle maravilloso, con acceso a la pesca, etcétera, etcétera, con tierras aptas para cultivo, etcétera, etcétera. Resulta que precisamente eso fue la causa de su condena. ¿De qué condena? Grupos poderosos del país le pusieron el ojo a este territorio para poder adueñarse de este territorio y expropiaron a varias familias. Pero a raíz de un trabajo que yo acompañé cuando trabajaba en una institución que se llama Cáritas,
ahí se despertó la inquietud por conocer qué es lo que estaba pasando exactamente en su territorio para posteriormente ver qué podían hacer. Ahí la gente se da cuenta que había que hacer algo, pero no lo tenían muy claro. Yo dejo de trabajar en Cáritas, pero sigo conectado con ellos. Una vez, ellos me proponen si puedo ayudarles a hacer un plan de trabajo, un plan de lucha a largo plazo, porque ellos solo estaban en un mero activismo. El micrófono, Rudy, se le fue. Rudy, le dejamos de escuchar. En realidad fue sencillo. Lo que nosotros hicimos fue ayudar a que la gente dijera cómo quería vivir. Les planteamos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los obstáculos que encuentran para no vivir de esa... No, perdón, ¿cuáles son los recursos con que ustedes cuentan como para poder alcanzar ese ideal de vida al que ustedes aspiran? Ellos mencionaron, bueno, no tenemos acceso a las playas, la gente está desinformada, nosotros estamos luchando solo a lo interno, de manera desconectada del resto del país, etcétera, etcétera, diferentes cosas. Bueno, entonces les propusimos si querían pensar en proyectos para resolver esos obstáculos que tenían. Por ejemplo, para el problema de la comunicación, de la desinformación, ellos propusieron fundar una radio comunitaria, lo cual lo lograron. Para tener acceso a las playas, propusieron una lucha de recuperación de playas y legalización de tierras. Por cierto, han logrado legalizar una parte de la tierra y liberar, creo que 2 playas. A manera de ejemplo, ¿verdad? Para disminuir el obstáculo del aislamiento de su lucha, dado que las causas no eran locales únicamente, sino nacionales. Entonces, a partir de esa vez, decidieron empezar a conectarse con actores que podían apoyarles, con los cuales ellos podían fortalecerse a nivel nacional e internacional. Fue así que se aliaron con el COPIN, con la misma Universidad Nacional Autónoma de Honduras, se aliaron con la organización, con OFRANE, con el Bloque Popular, etcétera, etcétera. Facilitamos algunos enlaces internacionales, por ejemplo, a su vez los conectaron con otros grupos solidarios de distintas partes del mundo. Luego organizaron un campamento de defensa de derechos humanos donde venían de todas partes del mundo a acompañarlos y denunciar cualquier cosa que hubiera ahí. Lo interesante, para no cansarlos, es que quienes decidían lo que ellos realmente querían eran ellos. Quienes descubrían los obstáculos eran ellos. Y quienes fueron decidiendo también fueron ellos. Y lo que nosotros hicimos con el compañero Saturnino en realidad fue más que todo, es decir, guiarlos a través de preguntas y ciertos formatitos ahí que más maravillosas que he vivido. Y para mí Zacate Grande, los compañeros de Zacate Grande han sido mis maestros en dignidad, mis maestros en perseverancia, y mis maestros en una postura crítica por lo siguiente, y con esto concluyo. Después del golpe de Estado aquí en Honduras, lo voy a decir claramente, el cardenal Rodríguez se ofrece como mediador para que Zacate Grande resolviera su lucha.
mediador entre él y la familia Facusé, que es uno de los principales, era uno de los que era más difícil convivir y que según ellos era el más expropiador de terrenos. Pero como según ellos, el cardenal Rodríguez había sido parte del golpe de Estado en Honduras, ellos dijeron que sí necesitaban resolver su conflicto, pero que se iban a prestar para lavar una cara, y era la cara del cardenal en su participación del golpe, y que ellos no querían ser cómplices de eso, y que tampoco estaban seguros que fuera para ayudarles, y decidieron seguir luchando al lado de otra gente con muchas dificultades que quizás, según ellos, le estoy dando la opinión de ellos, prestarse para eso. A mí me dieron una lección extraordinaria. Es lo que quiero compartirles únicamente. Gracias, profesor Rudy, por su compartir de la experiencia. La profesora Ondina Salgado, ya porque ya se nos va a ir las 2 horas, también comenta que será efectiva cuando se da cambio de conciencia y comportamientos en las poblaciones y se asume responsabilidades ante la vida. La profesora Ondina también, pues otra persona que ha participado en proyectos de vinculación. Y bueno, pues no sé si quieren complementar Lucho y Eduardo, porque también ya estamos por terminarlo 15 minutos antes y presentarle a las compañeras y los compañeros las pautas para el trabajo práctico para que puedan como ir avanzando y nos encontremos el próximo jueves y viernes en las sesiones finales. ¿Querías agregar algo, Lucho, Eduardo? ¿O alguien más también? Y eso me recordaba lo que decía el profesor de Grandes, era cuando teníamos otro encuentro también con el presidente de la Asociación de Medios Comunitarios de Honduras, y es que mencionaba de que esa misma lucha que estaban haciendo en Zacate Grande, pues también lo estaban haciendo en las comunidades de la costa norte, en las comunidades lencas, allá en Empira, todo eso. Entonces, creo que es una lucha que se está haciendo de igual, pero en medidas desproporcionadas. Pues las radios comunitarias, otro de los elementos tan importantes y que siempre ha sido como desvalorizado por parte en este caso, la Asociación de Medios de Comunicación de Honduras, que hasta hace poco pues obtiene una ley para poder tener esos espectros radiales para las comunidades, y que fue, y en todo caso, Zacate Grande, que está amparado ante este decreto, pues no ha sido tomado en cuenta. Entonces, se me viene a la memoria ese comentario que usted hizo, profesor, y que se mira en todo el territorio hondureño. Profesor Danilo, adelante. Solo tenía un comentario en relación a lo que comentó pues la máster Ivania, que es bien importante que en el corto plazo se brinde un apoyo corto en el tema de vinculación a todos los centros regionales y facultades, en donde un grupo de expertos, creo, de la Dirección de Vinculación a nivel central, se trasladen en presencial, o sea, virtualmente, brinden charlas de reforzamiento con ejemplos de éxito para motivar a los docentes y que ellos motiven a sus estudiantes para ejecutar proyectos cortos de vinculación. Que este grupo gestor motive también a las autoridades a apoyar cualquier iniciativa que tengan los docentes extensionistas y que nosotros, los estudiantes de este diplomado, seamos como la base de todos los centros, que nos ayudemos mutuamente. Si alguien tiene, mira, Antonio, ayúdame en esto, que vos sos experto, tenés un doctorado en esto, ayúdame, para ejecutar una masiva vinculación con nuestras comunidades que se requiere. ¿verdad? Tenemos un nuevo gobierno más amplio, con otra mirada, otra visión, ¿verdad? Pero también creo que es conveniente que ese proceso para el registro de proyectos
sea un poco más corto. Gracias. Bueno, no veo ninguna otra mano levantada. Lucho, entonces vamos cerrando para poder presentar las pautas. Sí, como quiera, Yanni, no sé si las querés dar ahora o lo damos la semana que viene, total, no creo que cambie mucho. Sí. Sí, ya las tiene Ramón y entiendo que las va a subir a la plataforma para que durante el fin de semana o el transcurso de la otra semana los puedan ver las compañeras y los compañeros y entonces se puede, si tienen alguna duda, consulta, ahí está también el correo de nosotros cuatro, para que porque es que miro la pantalla, entonces según yo éramos, bueno. Entonces, para que cualquier duda o algo estemos para orientarles y acompañarles. Y igual, ¿verdad? También nos vamos a encontrar el próximo jueves y viernes para continuar y terminar este taller. Yo con esto cerraría, no sé si la directora pues quiere también Yo hacer agrego algún aporte. una pequeña cosa que me hicieron recordar una experiencia de lo más linda. El profesor Rudy ahí que muy conmovedor el relato, digamos, cuando uno conoce esas experiencias tan arraigadas en nuestra tierra, lo interesante que comentaba Eduardo también respecto de las radios comunitarias y estas cuestiones, y que tiene que ver un poco con lo de cacarear de huevo, pero lo voy a decir desde otro lugar. En el 2017 nosotros asistimos al Congreso de la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria en Nicaragua. Y Jorge y Humberto, me parece que vos estabas, no me acuerdo si estabas vos, Yanis, cuando fuimos a comer, fuimos a visitar la Peña Los Mejía Godoy. Es algo que a mí me quedó grabado, por lo menos hasta de determinada hora, porque después no pude grabar mucho porque hubo mucho ron en esa noche. Entonces, hasta donde me acuerdo, la parte que me acuerdo, escuchamos la canción nicaragüense de la Revolución. Entonces, cuando hoy decían también en el comentario del chat la importancia del arte, la importancia de la comunicación tiene que ver con esos vínculos, con la cultura, con el arte, con los cuerpos, pero fundamentalmente con esto que decía que dice la canción Yo no puedo callar de los hermanos Mejía Godoy, que dice yo no puedo callar, perdónenme amigos míos, pero ante el dolor de tanta gente yo no puedo callar y tengo que cantar la realidad. Bueno, a mí me gustaba siempre jugar con esa frase de la canción, al decir que la comunicación lo que tiene que hacer es cantar / contar la realidad. Y me parece que esto que hizo Rudis, las distintas experiencias que hemos estado escuchando van en sintonía con eso. Y me parece que un poco también el comentario del chat tiene que ver con esas pequeñas cosas, digamos, como esos pequeños relatos, esas pequeñas experiencias, tenemos que contarlas cada vez bajo distintas formas para poder democratizar esa palabra y democratizar la realidad. Así es. Bueno, gracias Lucho. Claudia Moncada dice, sería importante realizar proyectos pequeños en donde el estudiante pueda incluirse y le sirvan como horas de vinculación según el artículo 140 de las normas académicas de la UNA. Y pues nuestra directora responde, en esos casos son proyectos pequeños que sirvan como dispositivos de sensibilización con nuestros estudiantes y al mismo tiempo profesores, pero siempre articulados a proyectos de alto impacto para no desgastar a nuestras comunidades. Bueno, entonces yo me despido de todas y todos, le doy la palabra a los compañeros para su cierre y les agradezco pues el acompañamiento, la participación, el enriquecimiento de escucharles a todas y todos y pues muchas gracias por aguantarnos hasta ahorita y poder concluir en el tiempo previsto porque pues iniciamos también gracias a su puntualidad. Un abrazo entonces y nos encontraríamos el otro jueves y viernes. Claro que sí, no, muchísimas gracias a ustedes por darnos a conocer también esos aspectos que ustedes tienen, esa forma de las cuales han hecho esa comunicación, porque
siempre encontramos nuevas formas de comunicarnos y siempre las vamos a encontrar. Cuando hay una necesidad de dar a conocer algo que queremos o que queremos conocer, siempre se encuentra la manera o encontramos esa forma de comunicarnos por cualquier manera, cualquier dispositivo, cualquier herramienta. Entonces, muchísimas gracias por darnos a conocer esto y seguramente el jueves vamos a conocer un poquito más acerca de este tipo de herramientas y darles algunos tips para que puedan comunicar de la forma que ustedes quieren, de la forma que ustedes pueden y de la forma que las demás personas necesitan entendernos. Lucho, Hasta la tu próxima. despedida. Basta de hablar, ya está. Dale, pues. Gracias. Gracias por todo, un Feliz placer. fin de semana. Igual, profe. Un abrazo. Saludos, Olguita. Que la pasen bien. Hasta pronto, Calix.